El re de la balada románticas que conquistó el mundo a un ritmo posado. Esta es la historia de Luis Fonsi. El niño que sonaba con la música. Su historia comienza en San Juan, Puerto Rico, un 15 de abril de 1978. Luis Alfonso Rodríguez López de Cepero era el mayor de 3 hermanos quien, junto a sus padres, formaron una familia que muy pronto notó algo especial en él. A los 3 años, cuando la mayoría de los niños apenas balbucea sus primeras palabras, Luis Alfonso ya imitaba a los integrantes del famoso grupo Menudo frente al espejo. Era un niño inquieto y fascinado por la música, y a los 4 años sus padres ya lo habían matriculado en clase de canto, teoría y solfeo. Su talento era tan evidente que ingresó en el prestigioso coro de niños de San Juan. Allí, rodeado de otras voces infantiles, comenzó a pulir su instrumento, el mismo que años después emocionaría al mundo entero. No obstante, su destino no estaba en la isla. A sus 10 años, su familia decidió mudarse a Orlando, Florida, un cambio drástico para un niño. Dejar atrás su tierra, sus amigos y su idioma fue una prueba dura, pero también formativa. Aquí demostró que su fuerza iba más allá de la voz. La formación de un artista. El verdadero punto de inflexión llegó en 1995. Era el momento de decidir su futuro, y Luis Fonsi tenía claro que sería la música. Aplicó a la prestigiosa Universidad Estatal de Florida y, gracias a una beca, fue aceptado en el programa de vocal performance. Los años universitarios fueron un crisol para su talento. No solo estudiaba teoría musical, solfeo y vocalización, sino que también se unió al coro de la universidad y realizó sus primeras giras. Fue un periodo de profundo crecimiento, donde el niño de San Juan se transformó en un músico serio y preparado. Para entonces, Luis Alfonso Rodríguez tomó una decisión artística crucial, adoptó el nombre que el mundo conocería, Luis Fonsi. Con su carrera universitaria en pleno apogeo, dio un paso al frente para comenzar su sueño. Un ídolo nació comenzaré. Llegó 1998, y el mundo conoció oficialmente a Luis Fonsi. El 15 de septiembre lanzó su álbum debut, Comenzaré, un título casi profético. Los primeros acordes de su primer sencillo, Si tú quisieras, sonaron en la radio de toda América Latina. Era una balada clásica, poderosa, que lo posicionaba en la larga sombra de artistas como Luis Miguel. El álbum fue un éxito inmediato, alcanzando los primeros puestos en Sudamérica y obteniendo un disco de platino. La prensa lo aclamó como una de las grandes revelaciones del año. Pero Comenzaré no fue un éxito instantáneo por arte de magia. Fue el fruto de una preparación obsesiva, de años de estudio y de una formación musical en Florida State University, 1995-1998, que le dio la base técnica para sostener una carrera. Durante esos años universitarios, Luis Fonsi no solo estudiaba y cantaba en el coro, sino que se empapaba de ritmos, armonías y técnica vocal que más tarde puliría en el estudio. Su constancia dio sus frutos. Mientras muchos artistas de su generación se inclinaban por sonidos más electrónico o experimental, Luis Fonsi apostó por lo clásico, por la balada romántica de toda la vida, demostrando que la buena música no tiene fecha de caducidad. La consolidación de un rey de la balada. Si Comenzaré fue su carta de presentación, los años siguientes fueron su declaración de principios 6 el 10 el 12. Entre el 2000 y el 2005, Luis Fonsi se consolidó como uno de los reyes indiscutibles de la balada romántica. Lanzó una serie de álbumes que se convirtieron en discos de platino y oro en múltiples pays. En el 2000 llegó Eterno, un trabajo que incluyó No te cambio por ninguna y que demostró su capacidad de crecimiento. Apenas 2 años después lanzó Amor Secreto 2002, un álbum con el que alcanzó el número 1 en la lista de Billboard en la categoría de álbum latino. Un momento clave en este proceso fue 2003, cuando lanzó su cuarto álbum de estudio, Abrazar la Vida, que incluía el exitoso sencillo ¿Quién te dijo eso? Pero fue en 2005 cuando alcanzó una nueva cima. Su quinto álbum,
Paso a paso, fue un éxito a rolador. El primer sencillo, Nada es para siempre, fue un himno inmediato que logró un hito impresionante, destronar temporalmente del número 1 del Billboard a la tortura de Shakira y Alejandro Sanz, una de las canciones más exitosas de la década. El disco Paso a Paso fue producido por Sebastián Cris, un galardonado productor que ayudó a dar a Fonsi un sonido más maduro y refinado. Su talento comenzaba a ser reconocido por la industria, y en 2006 recibió su primera nominación importante al Latin Grammy por Nada es para siempre en la categoría Canción del Año. Era la antesala de algo mucho más grande. No me doy por vencido. El año 2008 fue un parteaguas en su carrera. Tras el éxito de Paso a Paso, Fonsi lanzó el álbum Palabras del Silencio, un disco que contenía una canción que se convertiría en un himno generacional, No me doy por vencido. Esta canción fue un fenómeno. Su letra, que hablaba de perseverancia y esperanza, conectó con un público masivo en todo el mundo. No me doy por vencido se convirtió en una de las canciones más emblemáticas no solo de Luis Fonsi, sino de toda la música latina. Su éxito fue tal que ese mismo año fue nominada al Latin Grammy en la codiciada categoría de grabación del año. Curiosamente, la canción que lo catapultó al estrellato más absoluto fue una balada, no un tema de Belle, demostrando que su esencia como artista siempre fue la canción romántica. El fenómeno global, Despacito. Hasta aquí la historia de Luis Fonsi era la de un artista de gran éxito, pero de alcance regional. Pero en enero de 2017, todo cambió. Lanzó una canción que parecía una apuesta arriesgada, un tema de reggaeton, en un tempo posado, con una letra sensual y pegadiza. La canción se llamaba Despacito, y la cantaba a dúo con el jefe del reggaeton, Daddy Yankee. Nadie, ni siquiera él, pudo prever lo que sucedería. Despacito se convirtió en un fenómeno viral de proporción bíblica. Se convirtió en la canción más escuchada del mundo, rompiendo récord Guinness. El video musical se volvió el más visto en la historia de YouTube, superando los 5.000 y luego los 6.000 millones de visualización, una cifra astronómica que ningún otro video había alcanzado. La canción llegó al número 1 en decenas de países, incluido el Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Luis Fonsi, de la noche a la mañana, se convirtió en un artista global. La historia de Despacito no fue un accidente. Todo comenzó cuando Fonsi, inspirado por la energía de la cal de Puerto Rico, escribió la canción junto a la compositora panameña Erika Ender. Quería crear algo que hiciera bailar a todo el mundo, sin importar el idioma. La clave, según él, fue la repetición, sensualidad, sencillez y alegría. La versión original ya era un éxito, pero el remix que lanzó junto al superastro canadien Justin Bieber lo disparó a un nivel estratosférico. De repente, no solo Latinoamérica bailaba Despacito, sino que el mundo entero coreaba su letra. Las cifras récords se sucedieron, fue la canción latina número 1 de la década, batió todos los récords de transmisión en plataformas digitales y el video se convirtió en el primero en superar los 5.000 millones de visitas en YouTube. En los Grammy Latino de 2017, la canción arrasó, levando de 4 importantes premios, Grabación del Año, Canción del Año, Mejor Fusión Interpretación Urbana y Mejor Video Musical Versión Corta. La fórmula de Despacito era milagrosa, una base rítmica irresistible, una melodía pegadiza y una letra que se quedaba grabada en la mente. Amor y vida personal. Detrás del artista de fama mundial, hay un hombre de familia. La vida personal de Luis Fonsi ha tenido sus altibajos. En 2006, se casó con la actriz puertorriqueña Adamari López, un matrimonio que fue muy mediático en su momento. Sin embargo, la pareja se divorció en 2010. Pero fue en ese mismo año, 2010, cuando el destino cruzó su camino con una joven modelo española, Águeda López. Se conocieron y comenzaron una relación que, en un principio, mantuvieron en privado. La prensa los perseguía, ansiosa por capturar a la nueva pareja del cantante. Sin embargo, su amor fue más fuerte que los flash.
se comprometieron en mayo de 2013 y, al año siguiente, en 2014, se casaron en una íntima ceremonia en la Hacienda San José, en Puerto Rico. La mort de Luis y Águeda se consolidó con la llegada de sus dos hijos, Micaela y Rocco, quien curiosamente comparten el mismo día de nacimiento, el 20 de diciembre. Micaela nació en 2011 y Rocco en 2016. La familia ahora el centro de su vida. Una carrera de premio y proyecto continuo. Su éxito no pasó desapercibido para la industria. La carrera de Luis Fonsi está repleta de premios y reconocimientos. Ha ganado múltiples premios Billboard de la música latina, premio Lo Nuestro y, por supuesto, varios Latin Grammy. Su cuenta total de premios asciende a 117 galardones. Tras el huracán Despacito, Fonsi lanzó el álbum Vida en 2019, un trabajo que lo consolidó en la escena global y con el que ganó el premio Billboard al álbum Latin Pop del año. Y en 2022, presentó Le de Gravedad, seguido en 2024 por El Viaje, un álbum con el que conquistó el Latin Grammy al mejor álbum vocal pop. En 2024, también fue galardonado con el prestigioso Icon Award en los Latin Songwriters Hall of Fame, un reconocimiento a su carrera como compositor. En 2026, lanzó el sencillo Cambiaré junto al reconocido artista Fade, demostrando que, a sus 48 años, sigue explorando nuevos sonidos y colaboraciones sin perder su esencia. Un legado inmortal. Luis Fonsi ha pasado de ser un niño que imitaba a menudo a convertirse en uno de los artistas latinos más importantes de su generación. Su legado es el de un artista que creó en la balada cuando no estaba de moda, que supo reinventarse y que conquistó el mundo a su ritmo. Un ritmo, justo como reza una de sus canciones más famosas, Posado. Despacito.